Bienvenidos a una nueva sesión de Duerme Conciencia. Antes de sumergirnos en la total penumbra, permítanme ofrecerles un dato increíble para arrancar. ¿Sabían que el ojo humano puede detectar bajo condiciones óptimas un solo fotón de luz? Sí, esa partícula individual de la que está hecha la luz, la unidad más pequeña posible. Esto demuestra que la oscuridad total es en realidad un concepto biológico muy difícil de alcanzar para nuestra mente, porque nuestros sentidos están diseñados para captar hasta el más mínimo rastro lumínico. La oscuridad no es simplemente la ausencia de algo, es una fuerza fundamental que ha moldeado nuestro planeta, nuestra biología y nuestra comprensión del universo. Es el lienzo negro sobre el que se pinta toda la existencia, desde el sueño hasta el espacio exterior. Esta noche vamos a explorar científicamente las muchas caras de la penumbra y vamos a descubrir por qué es tan crucial para la vida y para la ciencia. Por favor, como siempre, asegúrense de estar cómodos. Apaguen las luces, dejen un comentario sobre qué es lo que más les intriga de la oscuridad y suscríbanse para que podamos seguir explorando estos fascinantes rincones de la ciencia. Ahora sí, cerremos los ojos. La travesía comienza. La oscuridad cósmica, el gran vacío. Cuando pensamos en la oscuridad, nuestra mente se dispara inevitablemente hacia el espacio exterior. Pero el vacío cósmico no es oscuro por la razón que imaginamos. Aquí está el primer concepto realmente impactante de la noche. Si nos alejamos de nuestra estrella, el Sol, y nos encontramos en medio del espacio interestelar, donde la radiación solar no llega, ¿por qué la bóveda celeste sigue siendo predominantemente negra? Si el universo es infinito y está lleno de miles de millones de estrellas, la luz de todas ellas debería combinarse para hacer que el cielo nocturno fuera brillante en todas las direcciones. A este enigma se le conoce como la paradoja de Olbers. La solución a la paradoja de Olbers nos da una idea de la verdadera naturaleza de la oscuridad cósmica, y es sorprendente. No es que no haya estrellas. La razón por la que vemos un cielo nocturno oscuro es doble y totalmente increíble. La primera razón es que el universo no es infinitamente viejo. Solo tiene unos 13.8 mil millones de años. Esto significa que la luz de las estrellas que están a más de 13.8 mil millones de años, luz de nosotros, aún no ha tenido tiempo de llegar a la Tierra. Simplemente están fuera de nuestro horizonte de luz visible. La segunda razón es la expansión del universo y el fenómeno del corrimiento al rojo. Las galaxias distantes se están alejando de nosotros a una velocidad creciente. Esta velocidad estira las ondas de luz que viajan desde ellas. Las ondas de luz visibles se estiran tanto que se mueven fuera del espectro que podemos ver, el espectro visible, pasando a longitudes de onda más largas como el infrarrojo o las ondas de radio. En esencia, la expansión del universo está apagando la luz de las estrellas más lejanas, transformando la luz visible en una oscuridad invisible para nuestros ojos. El cielo nocturno es oscuro porque es joven y se está expandiendo. La oscuridad biológica, melatonina y ritmos circadianos. La oscuridad, al caer, no es solo un fenómeno astronómico, es un disparador químico fundamental para nuestra biología. Es la señal que le dice a nuestro cuerpo, es hora de reparar, restaurar y descansar. El mensajero principal de esta transición es una hormona fascinante, la melatonina. La melatonina es sintetizada y liberada por la glándula pineal en nuestro cerebro. La glándula pineal funciona esencialmente como un sensor de luz para el sistema nervioso central. Cuando los fotorreceptores de nuestros ojos dejan de detectar suficiente luz, es decir, cuando anochece, la señal a la glándula pineal se interrumpe y comienza la producción de melatonina. Aquí está el dato central. La melatonina no nos noquea o nos obliga a dormir como un sedante. Más bien es el cronometrador que ajusta nuestros ritmos circadianos, nuestro reloj interno de 24 horas. Lo que hace la melatonina es reducir nuestro estado de alerta y comunicarle al cuerpo que la noche ha comenzado, lo que facilita el inicio del sueño. El impacto de la oscuridad artificial en este sistema es profundo. La exposición a la luz azul, emitida por pantallas de teléfonos, tabletas y televisores, incluso en el ambiente de una casa con poca luz, suprime la producción de melatonina. El cerebro interpreta esta luz azul, que es similar a la que emite el sol al mediodía, como una señal de que todavía es de día
retrasando el reloj interno e interfiriendo con la calidad y el inicio del sueño. Esta es una de las razones científicas más robustas para recomendar la desconexión de pantallas antes de acostarse. La oscuridad de la noche, por lo tanto, no es un lujo, es un nutriente químico esencial para regular nuestro ciclo de vida. Adaptación a la penumbra. La visión nocturna. Nuestros ojos están diseñados para ser increíblemente adaptables, lo que nos permite funcionar en un rango de luminancia que abarca más de 10 órdenes de magnitud. Cuando la oscuridad nos envuelve, se activa un fascinante mecanismo de visión llamado adaptación a la oscuridad. Este proceso no es instantáneo, tarda hasta media hora en completarse totalmente, y es un proceso doble. El primer mecanismo implica la dilatación de la pupila. La pupila, que es la abertura central, se agranda para permitir que entre la mayor cantidad de luz posible. Esto es rápido, pero solo ofrece una mejora limitada. El segundo y más importante mecanismo es la regeneración de los pigmentos visuales. Nuestros ojos contienen dos tipos principales de células fotorreceptoras, los conos y los bastones. Los conos son responsables de la visión en color y la visión de alta resolución, pero requieren mucha luz y se saturan rápidamente en la penumbra. Los bastones, por otro lado, son 1000 veces más sensibles a la luz y son los responsables de nuestra visión en blanco y negro en condiciones de poca iluminación. Cuando estamos en la oscuridad total, los bastones comienzan a regenerar el pigmento llamado rodopsina o púrpura visual. La rodopsina es extremadamente sensible a los fotones. Este proceso de regeneración es lento, pero a medida que se acumula, nuestra sensibilidad a la luz aumenta dramáticamente. Por eso, al principio, en una habitación oscura no vemos nada, pero después de 20 o 30 minutos podemos distinguir contornos y sombras. La visión nocturna es una visión de bastones, que sacrifica el color y la nitidez a cambio de una extrema sensibilidad lumínica. Por cierto, el color que mejor ven nuestros bastones y al que son más sensibles es el azul-verde. Contaminación. Lumínica. El enemigo de la oscuridad. En la era moderna, la oscuridad natural se está convirtiendo en un recurso escaso, especialmente en las zonas urbanas. La contaminación lumínica es un exceso de luz artificial innecesaria que tiene graves consecuencias ecológicas y astronómicas. Los astrónomos fueron los primeros en alzar la voz. El brillo de las ciudades ha hecho que sea casi imposible observar la Vía Láctea desde los centros urbanos. De hecho, la contaminación lumínica se está expandiendo a una tasa promedio de cerca del 2% por año, lo que reduce la posibilidad de que futuras generaciones puedan ver la belleza natural del cielo estrellado sin viajar a lugares remotos. Pero el impacto más perturbador es el ecológico. La luz artificial nocturna altera el comportamiento de innumerables especies. Aves migratorias. Muchas especies de aves se orientan por las estrellas y el campo magnético. La luz de las ciudades las desorienta, haciendo que choquen contra edificios o pierdan su rumbo migratorio. Insectos. El patrón clásico de los insectos revoloteando alrededor de una farola es un problema grave. La luz artificial interfiere con su navegación y los aleja de sus rutas naturales de forrajeo y reproducción, afectando el ciclo de polinización. Tortugas marinas. Las crías de tortuga marina, al nacer en la playa, utilizan la oscuridad natural para orientarse hacia la luz más brillante del horizonte, que es el mar. La luz de las ciudades costeras las atrae tierra adentro, donde mueren por deshidratación o depredación. La oscuridad natural es, por lo tanto, un hábito fundamental que debe ser preservado, no solo para la ciencia, sino para el mantenimiento de los ecosistemas nocturnos. Es un recordatorio de que la ciencia no es solo lo que está encendido, sino también lo que está apagado. Psicología de la oscuridad, la nictofobia. La oscuridad no solo tiene un impacto fisiológico, sino también psicológico. El miedo intenso e irracional a la oscuridad se denomina nictofobia o escotofobia. El miedo a la oscuridad es uno de los miedos más comunes, especialmente en la infancia. Desde una perspectiva evolutiva, este miedo tiene un fundamento lógico. Los humanos somos primates diurnos, y la noche históricamente ha significado un aumento del peligro por la presencia de depredadores. El cerebro primitivo asocia la falta de información visual con una amenaza potencial no detectada. La clave de la nictofobia no es tanto la oscuridad en sí, sino la incertidumbre que genera. Fallo de la percepción.
Cuando se apaga la luz, nuestra principal fuente de información, la visión, se ve comprometida. El cerebro comienza a compensar la falta de datos sensoriales, a menudo llenando los vacíos con interpretaciones erróneas o alucinaciones visuales basadas en miedos preexistentes. Las sombras borrosas se convierten en contornos de monstruos. El crujido de la casa se interpreta como pasos. Activación de la amígdala. La falta de control y la incertidumbre activan la amígdala, la parte del cerebro responsable de procesar las emociones, especialmente el miedo. Esto desencadena la respuesta de lucha o huida, liberando adrenalina y aumentando el ritmo cardíaco, incluso si no hay una amenaza real presente. El tratamiento de la nictofobia se centra en la terapia de exposición, donde la persona aprende gradualmente a tolerar la oscuridad y a reemplazar las interpretaciones catastróficas por el conocimiento racional de que la ausencia de luz no equivale a la presencia de peligro. La oscuridad absoluta, el cero de la luz, volviendo a la física. Si la oscuridad es la ausencia de luz, ¿podemos realmente lograr una oscuridad perfecta o absoluta en un laboratorio? La respuesta científica es que, mientras nos acerquemos, la oscuridad perfecta es increíblemente difícil de lograr debido a la naturaleza fundamental del universo. Incluso en el vacío más profundo del espacio, no hay oscuridad absoluta debido a la presencia de la radiación de fondo cósmico de microondas, CMB. Esta es la luz remanente del Big Bang, la radiación térmica emitida cuando el universo se enfrió lo suficiente como para que se formaran los primeros átomos. En la Tierra, para crear una oscuridad artificial casi perfecta, los científicos han creado materiales que absorben la luz con una eficiencia asombrosa, como el Vantablack. Este material, hecho de nanotubos de carbono alineados verticalmente, es el material más negro conocido hasta la fecha. El Vantablack absorbe hasta el 99,965% de la luz visible. Cuando la luz lo golpea, queda atrapada dentro de la estructura de nanotubos y es absorbida, sin rebotar al ojo del observador. Aplicar Vantablack a un objeto tridimensional puede hacer que parezca completamente plano o bidimensional, ya que desaparecen todas las sombras y los contornos. Es un acercamiento impresionante a la oscuridad perfecta, pero aún no es el 100% de absorción. La oscuridad, vista así, es el límite de la absorción de energía. La ceguera y el cerebro, más allá de la visión. La oscuridad permanente, como la experimentada por una persona que nace ciega o que pierde la vista, desencadena un proceso fascinante de reorganización cerebral conocido como plasticidad neuronal. El cerebro humano es increíblemente adaptable y si una vía sensorial se cierra, otras se intensifican o toman prestadas las áreas inactivas. El lóbulo occipital, que es la región del cerebro normalmente dedicada al procesamiento visual, no se queda inactivo en la ceguera. Un dato impresionante es que en personas ciegas, esta área puede ser reutilizada para procesar información de otros sentidos. Por ejemplo, al leer braille con el tacto, las personas ciegas pueden activar su corteza visual. Esto sugiere que el cerebro no está diseñado para ver en el sentido estricto del término, sino para procesar información espacial y sensorial. La falta de entrada visual permite que el tacto o incluso el oído, como al localizar sonidos, se apropien de las neuronas visuales. Otro fenómeno notable es la ecolocalización humana. Algunas personas ciegas han aprendido a percibir su entorno, emitiendo clics con la boca. Al escuchar el eco que rebota en los objetos, pueden construir un mapa mental detallado de su entorno, distinguiendo la forma, el tamaño y la textura de los objetos. Y aquí viene lo asombroso. Los escáneres cerebrales muestran que esta información auditiva se procesa también en la corteza visual. El cerebro está usando el sonido para ver en la oscuridad. La oscuridad subterránea, los extremófilos. Mientras que la superficie de la Tierra depende del ciclo de luz y oscuridad del Sol, en las profundidades de nuestro planeta existe una oscuridad eterna y absoluta. En este entorno extremo, la vida ha encontrado formas de prosperar sin una sola partícula de energía solar. Hablamos de los extremófilos, organismos que viven en condiciones donde la mayoría de las formas de vida perecerían. En la oscuridad total de las cuevas profundas o en las chimeneas hidrotermales del fondo oceánico, la vida no se basa en la fotosíntesis, luz, sino en la quimiosíntesis, química, chimeneas hidrotermales. En el fondo marino, a miles de metros de profundidad, el agua sobrecalentada y rica en azufre que emana de las grietas volcánicas
proporciona la fuente de energía. Aquí, bacterias quimiosintéticas utilizan compuestos químicos como el sulfuro de hidrógeno para producir alimento, formando la base de una cadena alimenticia completa, incluyendo gusanos de tubo gigantes y camarones ciegos. Este es un ecosistema que funciona completamente desacoplado del Sol. Vida subterránea profunda. Incluso en las profundidades de las minas y acuíferos, los científicos han descubierto comunidades de bacterias y arqueas que viven en la oscuridad total alimentándose de los minerales de las rocas o del hidrógeno producido por reacciones químicas entre el agua y la roca circundante. Estos ambientes demuestran que la vida es un fenómeno mucho más resiliente de lo que pensamos. Para la mayor parte de la biomasa de la Tierra, el Sol es opcional. La química es la única necesidad. Bioluminiscencia. La luz viva en la oscuridad. Si la oscuridad es una fuerza dominante, la bioluminiscencia es su respuesta más poética. Es la luz producida por un organismo vivo, una señal visible creada a través de una reacción química fría. Este fenómeno es común en el océano profundo, donde la oscuridad es permanente, pero también se puede ver en la superficie con las luciérnagas. La química es sencilla pero elegante. Una molécula pigmentada llamada luciferina reacciona con el oxígeno en presencia de una enzima conocida como luciferasa. Esta reacción libera energía en forma de luz, un fotón. Lo crucial es que es una reacción fría. Casi toda la energía liberada se convierte en luz, no en calor, lo que la hace extremadamente eficiente, mucho más que una bombilla incandescente, porque se encienden. Comunicación. Las luciérnagas utilizan patrones de destello específicos como un lenguaje de apareamiento. Cada especie tiene un código único de duración e intermitencia, defensa y distracción. Algunos calamares de aguas profundas liberan una nube de líquido bioluminiscente para distraer a un depredador, similar a la nube de tinta de un calamar normal. Atracción de presas. El ejemplo más famoso es el pez pescador, anglerfish, que utiliza una caña bioluminiscente que cuelga sobre su cabeza para atraer a peces pequeños en la oscuridad total. La bioluminiscencia es la adaptación visual de la oscuridad, el método que ha evolucionado para hacer visible lo invisible en el vasto teatro de la penumbra. Arquitectura de la oscuridad. La cámara anecoica. Para la física, la ingeniería y la neurociencia, a veces es necesario crear un ambiente donde la oscuridad sea casi absoluta, no solo para la luz, sino para el sonido y la sensación. Ahí es donde entra en juego la cámara anecoica, literalmente sin eco. Silencio y absorción. Una cámara anecoica es una habitación diseñada para absorber completamente el sonido y la radiación electromagnética. Las paredes, el techo y el suelo están cubiertos con grandes cuñas o conos de material absorbente de sonido, como espuma acústica o fibra de vidrio. Estas cuñas rompen cualquier onda de sonido antes de que pueda rebotar. Ruptura sensorial. Cuando entras en una cámara anecoica, el silencio es tan extremo, los niveles de ruido medidos pueden ser inferiores a 9 dB, que el cerebro comienza a buscar información sensorial de formas inusuales. Las personas a menudo reportan escuchar el latido de su propio corazón, el zumbido de sus oídos, tinnitus, e incluso el sonido de la sangre fluyendo. La cámara anecoica no es un experimento con la luz, sino con la oscuridad sensorial. La falta de feedback externo del entorno, eco, ruido de fondo, es tan desorientadora que puede provocar mareos o la necesidad de sentarse. Revela cómo dependemos del ruido de fondo para calibrar nuestro equilibrio y nuestra percepción del espacio. Es el lugar más silencioso de la Tierra, y para muchos, una experiencia de oscuridad más profunda que la total falta de luz. La oscuridad en la salud mental. El trastorno afectivo estacional. TAE. La conexión entre la luz y el estado de ánimo es tan fundamental que la variación estacional de la oscuridad puede desencadenar una condición médica, el trastorno afectivo estacional, Seasonal Affective Disorder o TAE. El TAE es una forma de depresión que se manifiesta durante los meses de invierno, cuando los días son más cortos y la exposición a la luz solar es mínima. Se cree que está directamente relacionado con la interrupción del ciclo de la melatonina que discutimos antes. Desregulación hormonal. La reducción de la luz solar en invierno puede llevar a una sobreproducción de melatonina durante el día, lo que causa somnolencia y letargo. Al mismo tiempo, el déficit de luz se asocia con una disminución en los niveles de serotonina, el neurotransmisor que regula el estado de ánimo, lo que conduce a los síntomas de depresión,
como fatiga, desesperanza y aumento de apetito, especialmente por carbohidratos. Tratamiento científico. La terapia de elección para el TAE es la fototerapia o terapia de luz. Esto implica exponer al paciente a una caja de luz brillante y de espectro completo, a menudo 10.000 lux, durante 20 a 30 minutos al día, generalmente por la mañana. Esta luz brillante engaña al cerebro, suprimiendo la producción excesiva de melatonina e imitando la luz solar estival, lo que ayuda a restablecer el reloj circadiano y los niveles de serotonina. Esto demuestra que la luz y la oscuridad son fuerzas terapéuticas y que la dosis correcta es crucial para la salud mental. La oscuridad cuántica, el vacío y la energía cero. Finalmente, abordemos la oscuridad desde la perspectiva más fundamental de la física, la mecánica cuántica. En este nivel, la oscuridad o el vacío absoluto se vuelven conceptos extraños. Según la física cuántica, no existe el vacío o la oscuridad total, incluso en el espacio sin partículas o radiación. El espacio más vacío que podamos imaginar está lleno de una energía de punto cero. Partículas virtuales. Incluso en la total oscuridad y el vacío, el espacio está constantemente burbujeando con pares de partículas virtuales que se crean y aniquilan instantáneamente: electrón, positrón, fotón, fotón. Estas partículas existen por un tiempo tan breve que son invisibles y no violan la conservación de la energía, pero demuestran que el espacio vacío es un mar de actividad. Efecto Casimir. La existencia de esta energía de punto cero se ha confirmado experimentalmente a través del efecto Casimir. Si colocamos dos placas de metal sin carga muy cerca una de la otra en el vacío, la cantidad de partículas virtuales entre las placas es menor que la cantidad de partículas virtuales fuera de ellas. Esto crea una fuerza neta que empuja las placas una contra la otra. En esencia, la oscuridad total no es la nada, es un estado de actividad cuántica constante. En el fondo, el universo nunca está quieto, ni siquiera en su rincón más oscuro. La oscuridad reparadora, la hormona del crecimiento. La oscuridad, a través de la regulación del sueño, juega un papel directo y esencial en la reparación física y el crecimiento del cuerpo humano. Esto se logra mediante la secreción rítmica de una molécula fundamental, la hormona del crecimiento humano, HGH. Un dato vital es que la secreción de HGH no es constante a lo largo del día. Se libera en pulsos, pero el pulso más grande y significativo ocurre aproximadamente una hora después del inicio del sueño profundo, que es la etapa que se alcanza en la oscuridad total. Función de HGH. La HGH es esencial en la niñez y la adolescencia para el crecimiento de huesos y tejidos. En la edad adulta, su función principal se transforma en la reparación celular, la regeneración de tejidos musculares dañados y la regulación metabólica. Cuando dormimos en la oscuridad, nuestro cuerpo pasa del modo de gasto de energía, vigilia, al modo de conservación y reparación, sueño profundo. Melatonina y sincronización. La melatonina, esa hormona de la oscuridad que ya discutimos, actúa como un sincronizador. Al indicarle al cerebro que es de noche, ayuda a asegurar que el pulso máximo de HGH se libere en el momento óptimo de descanso. Si hay luz artificial que interrumpe la calidad del sueño profundo, o si los ritmos circadianos están alterados, la secreción de HGH se ve comprometida, lo que puede afectar la recuperación muscular, la capacidad del sistema inmunológico y el crecimiento en los jóvenes. La oscuridad no es solo descanso para la mente, es el laboratorio biológico donde ocurre la reparación física. La física de las sombras. La ausencia local de luz. La sombra es la manifestación más común de la oscuridad en nuestra vida cotidiana. Científicamente, una sombra es una región de oscuridad o de luminosidad reducida creada cuando un objeto opaco, que no deja pasar la luz, interrumpe el paso de las ondas de luz. Pero la geometría de las sombras es sorprendentemente compleja. Depende de si la fuente de luz es un punto o una fuente extensa. Fuente de luz puntual. Si la luz proviene de un solo punto pequeño, como un láser o una estrella distante, la sombra proyectada será nítida y tendrá contornos definidos. Esta sombra uniforme se llama umbra. Fuente de luz extensa, sol o bombilla. Si la fuente de luz es grande, como el sol o una bombilla, la sombra tendrá dos regiones distintas. La umbra es el núcleo oscuro central donde toda la luz de la fuente está bloqueada. Si estuvieras en la umbra durante un eclipse solar, verías el eclipse total. La penumbra.
es la región de oscuridad parcial alrededor de la umbra, donde solo una parte de la fuente de luz está bloqueada. Las sombras en la penumbra son más suaves y graduales. Esta misma física es la que explica los eclipses. La luna, como objeto opaco, proyecta su umbra y penumbra sobre la Tierra, y solo aquellos que están en la umbra experimentan el eclipse total de Sol. La sombra, entonces, no es solo un contorno, sino una proyección geométrica de la fuente y el objeto. La oscuridad del universo, materia oscura. Si la oscuridad cósmica que experimentamos es la ausencia de luz visible, fotones, hay una forma de oscuridad en el universo que no es ausencia de algo, sino la presencia de algo que no interactúa con la luz. Nos referimos a la materia oscura. Este es quizás el concepto más desconcertante de la astronomía moderna. La materia oscura constituye aproximadamente el 27% del contenido total de masa y energía del universo. Es decir, por cada partícula de materia ordinaria, la que forma estrellas, planetas, personas, hay 5 partículas de materia oscura. Evidencia de su existencia. No la vemos, pero sabemos que está ahí por sus efectos gravitacionales. La materia oscura fue descubierta porque las galaxias giran demasiado rápido. Las estrellas en el borde de una galaxia se mueven a una velocidad que debería hacer que salieran volando, dada la masa visible de la galaxia. La única forma de que se mantengan unidas es si hay una inmensa cantidad de masa invisible, materia oscura, proporcionando la gravedad extra necesaria para mantenerlas en órbita. Propiedades. La materia oscura no emite, no absorbe, ni refleja ninguna forma de radiación electromagnética, luz, radio, rayos X, etc. Es totalmente transparente a la luz, de ahí su nombre. Solo interactúa con la materia ordinaria a través de la gravedad. La materia oscura es la arquitectura invisible que da forma al universo. Forma una especie de andamio cósmico que dirige la formación y el crecimiento de las galaxias. Es la verdadera manifestación de la oscuridad, una masa que nos rodea y nos atraviesa, pero que permanece eternamente en la penumbra. La oscuridad en la percepción. Las células OFF. Nuestra percepción visual no se basa únicamente en las células que se encienden con la luz. De hecho, la habilidad para procesar la oscuridad y los contornos depende de un grupo especializado de neuronas en la retina y el cerebro que se activan cuando la luz se apaga. Estas son las células bipolares OFF y las células ganglionares OFF, células ON. Estas células se activan cuando la luz incide sobre ellas y envían una señal al cerebro de luz detectada, células OFF. Estas células se desactivan cuando la luz incide sobre ellas y se activan rápidamente tan pronto como la luz desaparece o el brillo disminuye. Envían una señal al cerebro de oscuridad detectada o borde de sombra. Aquí está la relevancia cognitiva. Al tener sistemas separados, on y off, el cerebro puede procesar los aumentos y las disminuciones de luminosidad de forma simultánea y eficiente. Esta dualidad es vital para detección de movimiento. Si algo pasa rápidamente frente a nosotros, las células on y off se activan y desactivan secuencialmente, permitiendo al cerebro percibir el movimiento. Detección de bordes. Cuando la luz se encuentra con una sombra, las células on se activan en el lado brillante y las células off se activan en el lado oscuro. Esta señal dual le dice al cerebro exactamente dónde está el borde o contorno de un objeto, permitiéndonos distinguir las formas. La oscuridad, a nivel neuronal, es una señal activa, no una simple ausencia. Nuestro cerebro está diseñado para codificar la oscuridad tan activamente como codifica la luz. Ecología del fuego. La oscuridad y los incendios forestales. La oscuridad de la noche tiene un impacto directo y poco conocido en uno de los fenómenos naturales más destructivos, los incendios forestales. La ecología y la química del fuego están fuertemente influenciadas por el ciclo circadiano. Comportamiento del fuego diurno. Durante el día, el aire caliente se eleva, creando columnas de humo y vientos erráticos. El sol calienta el combustible seco, vegetación, y reduce su contenido de humedad, haciéndolo altamente inflamable. La actividad del fuego es generalmente máxima entre el mediodía y la tarde. Comportamiento del fuego nocturno. Cuando llega la oscuridad, la temperatura del aire desciende y la humedad relativa aumenta significativamente. Esto es crucial, ya que el combustible absorbe humedad y se vuelve más difícil de encender. Además, los vientos suelen ser más estables o disminuyen,
y el aire frío desciende y pega el fuego al suelo. La ventana de oportunidad. Esta fase nocturna de oscuridad fría y húmeda es la ventana de oportunidad para los equipos de bomberos. Es cuando el fuego es menos virulento y más predecible, permitiendo la construcción de cortafuegos y la realización de quemas controladas para contener el perímetro. Por lo tanto, la oscuridad es una pausa térmica y un agente de contención natural en la ecología del fuego. Es el momento en que la naturaleza le da a los humanos una breve tregua para proteger los ecosistemas de la devastación. El color de la oscuridad. La absorción de pigmentos. Si la luz visible está compuesta por todos los colores del arco iris, el color negro o la oscuridad se perciben cuando todos los colores son absorbidos y ninguno es reflejado al ojo. Esta es la diferencia clave entre el negro, pigmento, y la oscuridad, ausencia de fotones. Negro como pigmento. Un pigmento o tinte negro logra su color porque sus moléculas están diseñadas para absorber casi todas las longitudes de onda de la luz visible que incide sobre él. Por ejemplo, la pintura negra de carbón absorbe una vasta mayoría de fotones. El calor que sentimos al vestir ropa negra en verano es la energía de esos fotones absorbidos, que se convierte en energía térmica. Oscuridad. Ausencia. La oscuridad es la condición en la que no hay fotones presentes. Por eso, el Vantablack, que absorbe el 99.965% de la luz, es lo más parecido a la oscuridad absoluta que podemos crear artificialmente porque elimina casi todo el rebote de la luz. Los pigmentos negros son esenciales en la naturaleza y el arte. Las mariposas oscuras y los animales de aguas profundas utilizan la absorción total de luz para camuflarse y volverse invisibles en sus respectivos entornos. La oscuridad es, a nivel químico y físico, un proceso de consumo de energía. Historia de la oscuridad. La noche como calendario cósmico. Antes de la invención de la luz eléctrica, la oscuridad era una compañera constante y, más importante, un laboratorio astronómico crucial. La ausencia de luz artificial permitió a las civilizaciones antiguas utilizar el cielo nocturno como un calendario, un reloj y un libro de navegación. La astronomía cultural es una prueba de la necesidad de la oscuridad. Civilizaciones como los mayas, los egipcios y los babilonios basaron sus calendarios agrícolas y ceremoniales en la observación precisa de los solsticios y los equinoccios, que solo podían calcularse con precisión mediante la posición de las estrellas después del anochecer. Un dato histórico sorprendente es que el conocimiento de la precesión de los equinoccios, el lentísimo cambio en la orientación del eje de la Tierra, se logró con solo herramientas visuales y el lienzo negro de la noche. Otro concepto fascinante es el de las constelaciones. Las culturas de todo el mundo proyectaron sus mitos y narrativas en los patrones de puntos luminosos en la oscuridad. El reconocimiento de estos patrones dependía de la calidad de la oscuridad. La Vía Láctea, nuestra galaxia, era tan brillante en la antigüedad que muchas culturas la veían como un río celestial o un camino de humo. Hoy, la contaminación lumínica ha borrado esa visión para la mayoría de la población mundial, perdiendo una conexión cultural y visual con nuestro lugar en el cosmos. La oscuridad era, en esencia, la biblioteca ancestral de la humanidad. La neurobiología de la compensación. Tacto y sonido. Cuando la visión, el sentido dominante en los humanos, se anula por la oscuridad, el cerebro no se queda sin herramientas. En su lugar, pone la máxima energía de procesamiento en los sentidos restantes, el tacto y el oído. Este fenómeno es más que una simple amplificación, es una reorganización neuronal activa. Agudeza táctil, aumentada. En la oscuridad, la capacidad del sistema nervioso para discriminar texturas y formas a través del tacto aumenta. Esto se debe a que la corteza somatosensorial, la parte del cerebro que procesa el tacto, recibe menos ruido de la corteza visual. Hay estudios que demuestran que las personas rinden mejor en tareas de discriminación táctil fina en la oscuridad total. Los receptores táctiles en la piel se vuelven la fuente primaria de información espacial, tomando una importancia crítica para la navegación y la manipulación de objetos. Procesamiento de sonido espacial. El oído se convierte en un sistema de radar. La localización del sonido, identificar la posición de una fuente sonora, se vuelve una tarea de supervivencia en la penumbra. El cerebro calcula la posición del sonido midiendo la diferencia de tiempo infinitesimal y la diferencia de intensidad con la que el sonido llega a cada oído. En la oscuridad,
Las regiones del cerebro asociadas a la atención y la alerta se concentran en estas diferencias temporales, mejorando nuestra capacidad para detectar la dirección y la distancia de un potencial peligro o recurso. El cerebro nos enseña que la oscuridad es un régimen de cambio sensorial, donde la compensación es la clave para la supervivencia. La ecología del crepúsculo. La zona de transición, el crepúsculo o zona mesopótica, es esa franja de oscuridad cambiante entre la noche y el día. Esta zona intermedia, conocida científicamente como la zona fótica decreciente en el océano o las horas entre el atardecer y el anochecer en tierra, es un ambiente ecológico único y de gran actividad biológica. El movimiento diel vertical. En el océano, la zona mesopótica, entre 200 y 1000 metros de profundidad, es una oscuridad azul y eterna. Sin embargo, miles de millones de criaturas marinas, incluyendo peces linterna y zooplancton, realizan la migración diel vertical MDV. Al anochecer, estos organismos suben masivamente a la superficie, la zona de alimentación, para evitar ser vistos y comidos por los depredadores visuales que dominan durante el día. Al amanecer, se hunden de nuevo en la seguridad de la oscuridad profunda. Este es el movimiento migratorio de biomasa más grande del planeta. El crepúsculo terrestre. En tierra, el crepúsculo, tanto matutino como vespertino, es la hora de los animales crepusculares, como los conejos, los ciervos y algunos murciélagos. Se benefician de la poca luz para evitar a los depredadores diurnos, pero tienen suficiente luz para moverse y encontrar comida. La oscuridad parcial es un escudo natural. El crepúsculo es un puente ecológico, un tiempo donde la vida se esconde en la sombra para optimizar su forrajeo o escapar de la depredación, demostrando que la oscuridad parcial es a menudo una ventaja evolutiva. Tecnología de la oscuridad. Zero Lux. Si el Vantablack es la oscuridad de la absorción de pigmentos, la tecnología de Zero Lux es la oscuridad total, creada para fines de prueba y calibración. Los laboratorios de óptica y electrónica necesitan ambientes donde no exista absolutamente ninguna radiación electromagnética ambiental. Cámaras oscuras, dark rooms, se utilizan para pruebas fotográficas y ópticas, donde cualquier fuga de luz podría contaminar los resultados. Estas salas están diseñadas con múltiples capas de material opaco y sistemas de ventilación que evitan que la luz se filtre a través de los conductos de aire. Apagado. Activo. En el espacio, los telescopios y satélites están equipados con escudos solares masivos. Por ejemplo, el telescopio espacial James Webb tiene un escudo de 5 capas del tamaño de una cancha de tenis que reduce la temperatura de un lado al otro en cientos de grados y crea una oscuridad absoluta y refrigerada para que sus instrumentos infrarrojos puedan detectar el calor más tenue del universo primitivo, el Zero Lux. Zero Luz es el estándar de pureza para la ciencia que estudia la luz. La tecnología debe luchar activamente contra la omnipresencia de los fotones para crear una oscuridad lo suficientemente prístina para la medición. La oscuridad terapéutica. Descanso cognitivo. Más allá de la melatonina y la HGH, la oscuridad proporciona un beneficio terapéutico crucial para el cerebro: el descanso cognitivo. Durante la vigilia, el cerebro está constantemente sobrecargado de estímulos visuales. El sistema visual consume una cantidad desproporcionada de recursos neuronales para procesar las imágenes, el movimiento y el color. El dato neurocientífico es que una parte significativa de la energía metabólica del cerebro se dedica a mantener y procesar la información de los ojos. Apagado del sistema visual. La oscuridad total y el sueño permiten que el sistema visual se apague casi por completo. Esta reducción del input sensorial libera recursos para procesos cognitivos esenciales que solo pueden ocurrir sin la interferencia de los estímulos visuales. Consolidación de la memoria. El hipocampo utiliza el sueño para transferir recuerdos de corto plazo al almacenamiento de largo plazo en la corteza. Limpieza de desechos. El sistema linfático, una red de limpieza que se activa durante el sueño profundo, elimina los subproductos tóxicos del metabolismo cerebral, como la proteína beta-amiloide, asociada al Alzheimer. La oscuridad no es inactividad, es un periodo de redistribución de recursos en el cerebro. La ceguera temporal de la noche es una medicina cognitiva que permite la limpieza y el almacenamiento. La oscuridad como fuente de sonido, el ruido negro. En el espectro de color de los ruidos, blanco, rosa, marrón, el ruido negro es una señal de audio que tiene su potencia concentrada
en el extremo más bajo del espectro de frecuencia, con una potencia que disminuye abruptamente con la frecuencia. Efecto de aislamiento. El ruido negro se caracteriza por su tendencia a silenciar el ruido de fondo o los sonidos agudos. Como la potencia está concentrada en las frecuencias más graves, el ruido negro puede dar la sensación de mayor quietud o mayor silencio que el silencio absoluto, actuando como una máscara auditiva que calma el sistema nervioso. Analogía con la oscuridad. Al igual que el Vanta Black absorbe la luz visible, el ruido negro absorbe o enmascara las frecuencias más altas y molestas que nos mantienen alerta. Es un intento tecnológico de crear una oscuridad auditiva que fomente el descanso y la concentración. Un intento de domesticar el ambiente sensorial. El ruido negro, entonces, es un recordatorio de que la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino también la manipulación de lo que percibimos en los otros sentidos. La oscuridad extrema, el evento KT y la extinción. La oscuridad no es solo un fenómeno cíclico en la Tierra, ha sido históricamente una fuerza cataclísmica capaz de provocar extinciones masivas. El ejemplo más dramático es el evento de extinción del Cretácico Terciario, KT, hace unos 66 millones de años, que eliminó a los dinosaurios no avianos. Aunque el impacto del asteroide en lo que hoy es la península de Yucatán es bien conocido, el mecanismo real de la extinción masiva fue, en gran parte, la oscuridad global que siguió al impacto. Un dato crucial es que el choque lanzó una inmensa cantidad de polvo, ceniza y hollín a la atmósfera. Este material no se disipó rápidamente, en cambio, formó una capa oscura y densa que envolvió completamente el planeta. La luz solar fue bloqueada casi por completo, un evento conocido como invierno de impacto, cese de la fotosíntesis. Esta oscuridad duró entre 6 meses y un año. Sin luz solar, la fotosíntesis, el motor de la vida en la Tierra, se detuvo. Las plantas murieron, y el colapso de los productores primarios provocó un colapso en cascada de toda la cadena alimenticia. Descenso térmico. La falta de luz solar también provocó una caída global y rápida de las temperaturas, un enfriamiento adicional a la extinción. Este evento subraya que la vida en la Tierra es fundamentalmente dependiente de la luz, y la imposición de una oscuridad ambiental extrema puede reajustar drásticamente el curso de la evolución. La oscuridad puede ser, en el contexto geológico, un agente de muerte. El color inverso. Cromatopsia y ojos de bujo. La cromatopsia es una condición visual en la que los objetos que deberían aparecer blancos o incoloros se perciben con un tinte de color. Es una alteración en el procesamiento del color. Pero para los animales nocturnos, la arquitectura de sus ojos funciona como una cromatopsia inversa, un sistema diseñado para convertir la escasa luz en la máxima visibilidad, a menudo a expensas del color. Dominio del bastón. Los ojos de los animales nocturnos, como los búhos y los gatos, tienen una densidad increíblemente alta de bastones y una densidad muy baja de conos. Los bastones, como recordamos, son responsables de la visión en la penumbra. Este desequilibrio maximiza la sensibilidad a la luz, pero a cambio, el animal experimenta el mundo en un tono predominantemente monocromático, blanco y negro o tonos de gris, el tapetum lucidum. Además, muchos animales nocturnos poseen una capa reflectante detrás de la retina llamada tapetum lucidum. Cuando la escasa luz llega a la retina y la atraviesa, esta capa actúa como un espejo que la refleja de nuevo a través de los fotorreceptores. Este doble paso de la luz duplica la oportunidad de que los bastones capten el fotón, aumentando drásticamente la visión nocturna efectiva. Este tapetum es el responsable del brillo ocular que se ve en la oscuridad cuando se ilumina el ojo de un animal, el famoso eye shine. La adaptación a la oscuridad es, por lo tanto, una elección evolutiva por la cantidad de luz sobre la calidad del color. Crioconservación. El congelamiento en la oscuridad. En la ciencia de la criobiología, la oscuridad juega un papel silencioso pero importante en el proceso de crioconservación, la preservación de células, tejidos o embriones a temperaturas ultrabajas. El proceso de congelamiento para la conservación biológica se lleva a cabo a menudo en oscuridad total o en condiciones de luz roja de seguridad por una razón simple y fundamental: la fotosensibilidad de las muestras, daño por radiación. Incluso la luz visible, pero especialmente la luz ultravioleta UV, porta suficiente energía para dañar el ADN y las membranas celulares. Cuando una célula es sometida a estrés extremo,
como la congelación rápida a la temperatura del nitrógeno líquido, 196 C, se vuelve más vulnerable al daño oxidativo y a la fototoxicidad. Estabilidad del nitrógeno líquido. Las muestras se almacenan en grandes tanques de nitrógeno líquido. Estos tanques, por su propia naturaleza y diseño, aseguran una oscuridad interna total y una temperatura constante y ultra baja. La oscuridad es un componente crítico para minimizar las reacciones fotoquímicas que podrían degradar la integridad genética de las muestras a lo largo de décadas. Así, en el mundo de la crioconservación, la oscuridad es una condición de estabilidad y una forma esencial de protección del material genético a largo plazo. La oscuridad del lenguaje, la afantasia. Exploramos la oscuridad sensorial, pero ¿qué pasa con la oscuridad en la mente? La afantasia es una condición neurológica que afecta la capacidad de una persona para formar imágenes mentales voluntarias. Quienes la padecen no pueden ver cosas en su mente, experimentando una oscuridad visual interna al intentar imaginar. El ojo de la mente. Cuando se le pide a alguien con afantasia que recuerde la cara de un familiar o que imagine un atardecer, no experimenta la representación visual que la mayoría de la gente tiene. Su mente es, en esencia, ciega a la imaginación. Impacto cognitivo. Un dato fascinante es que las personas con afantasia a menudo tienen una memoria verbal y espacial normal. Recuerdan los hechos y la información, saben que un atardecer es naranja y rojo, pero no tienen la experiencia perceptiva de la imagen mental. Esto sugiere que la memoria y la imaginación visual operan en circuitos cerebrales diferentes. Contraste con la hiperfantasia. En el otro extremo del espectro se encuentra la hiperfantasia, donde las imágenes mentales son tan vívidas que pueden ser casi indistinguibles de la realidad. La afantasia nos enseña que la oscuridad mental es un espectro y que la pantalla en la que proyectamos nuestros pensamientos es, para algunos, permanentemente apagada. Cronodisrupción. El desajuste de los turnos. La violación más común de la oscuridad biológica en la sociedad moderna se produce a través del trabajo por turnos nocturnos. La alteración crónica del ritmo circadiano, la cronodisrupción, es reconocida científicamente como un factor de riesgo para una serie de problemas de salud graves. Inversión hormonal. Al exponer el cuerpo a la luz brillante durante la noche, se suprime la melatonina y se obliga al cuerpo a permanecer en un estado de vigilia. Esto invierte el ciclo natural de reparación y descanso. Riesgos a largo plazo. La OMS, Organización Mundial de la Salud, ha clasificado el trabajo por turnos que implica la interrupción circadiana crónica como un probable carcinógeno humano, grupo 2A. Esto se debe al desajuste hormonal y a la supresión de la melatonina, que tiene propiedades antioxidantes y protectoras contra el daño celular. Impacto metabólico. La cronodisrupción también está fuertemente ligada a un mayor riesgo de síndrome metabólico, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. El metabolismo humano está diseñado para almacenar energía durante el día y consumirla eficientemente durante la noche. Al comer y trabajar durante lo que debería ser el periodo de ayuno y reparación, interrumpimos el control de la glucosa y la insulina. La oscuridad no es simplemente un periodo de inactividad, es un requisito metabólico cuyo desprecio tiene costos biológicos profundos. La oscuridad en el espectro, rayos X y rayos gamma. La oscuridad para el ojo humano es la ausencia de luz visible, pero la ciencia ha penetrado más profundamente en el espectro electromagnético, donde la luz se vuelve oscura en un sentido diferente, invisible y a menudo peligrosa. Los rayos X y los rayos gamma son formas de radiación de muy alta energía con longitudes de onda extremadamente cortas, lo que las hace invisibles a nuestros ojos. Rayos X. El diagnóstico invisible. Los rayos X tienen la energía suficiente para atravesar los tejidos blandos de nuestro cuerpo, músculos y piel, pero son absorbidos por los materiales más densos, como el calcio de los huesos. Esto permite la imagenología médica. El hueso aparece oscuro en la imagen porque absorbe la radiación, creando una sombra de densidad. Rayos gamma, el límite energético. Los rayos gamma son la forma de luz con mayor energía en el universo. Se originan en los eventos más violentos, como las explosiones de supernovas o los núcleos activos de galaxias. Esta energía es tan intensa que puede ionizar el material biológico, arrancar electrones de los átomos, causando daño al ADN. Por eso se requiere una protección de plomo, una gran barrera opaca, para bloquear esta radiación invisible.
Para la ciencia, la oscuridad abarca todo el espectro electromagnético que nuestros ojos no pueden percibir, desde las ondas de radio de baja energía hasta los rayos gamma de alta energía. La mayor parte de la luz del universo es, para nosotros, totalmente oscura. Vamos a centrarnos en cómo la oscuridad afecta la percepción del tiempo en los humanos. Nos adentraremos en los organismos que viven en la oscuridad absoluta de los océanos, la zona afótica. Entenderemos la óptica detrás del camuflaje negro y examinaremos el papel de la oscuridad en la neurogénesis y el aprendizaje. Percepción del tiempo. La distorsión de la oscuridad. ¿Alguna vez han notado que el tiempo parece pasar más lento o más rápido en la oscuridad? Este fenómeno no es una ilusión. La ausencia de estímulos visuales en la oscuridad altera la forma en que el cerebro procesa y experimenta la duración. El cerebro humano no tiene un solo reloj maestro. Nuestra percepción del tiempo es una construcción cognitiva que depende de la cantidad y la complejidad de la información sensorial que estamos procesando. El factor estímulo. En la oscuridad o en un ambiente sensorialmente deprivado, como la cámara anecoica que mencionamos, hay muy pocos eventos externos que el cerebro pueda usar para marcar el paso del tiempo. Sin estímulos visuales que actúen como puntos de referencia, el movimiento del sol, el cambio de sombras, las personas pasando, el cerebro tiene que depender de su reloj interno, que es menos preciso. Aumento de la incertidumbre. Un dato fascinante es que en situaciones de alto estrés o incertidumbre en la oscuridad, el cerebro libera norepinefrina y otros neurotransmisores. Estos químicos intensifican la atención y la memoria de los eventos, haciendo que el cerebro registre más información por unidad de tiempo real. El resultado subjetivo es que la secuencia de eventos parece alargarse. El tiempo parece pasar muy despacio. Por el contrario, si estamos en la oscuridad total en un estado de relajación o sueño, la ausencia de estímulos hace que el cerebro perciba que el tiempo pasa muy rápido, ya que el ciclo del sueño se experimenta como un solo evento sin interrupciones. La oscuridad es, por lo tanto, una distorsión del cronómetro personal del cerebro. La oscuridad oceánica, la zona afótica. Bajo las olas, existe un reino de oscuridad eterna donde nunca ha penetrado un solo rayo de sol, la zona afótica, también conocida como la zona de medianoche o zona batipelágica. Definición del límite. La luz solar visible penetra en el agua hasta una profundidad máxima de unos 1000 metros. Por debajo de este umbral, comienza la zona afótica, que se extiende hasta el fondo del océano. La fosa de las Marianas se encuentra a casi 11.000 metros de profundidad. Adaptaciones a la presión y la oscuridad. La vida en esta oscuridad extrema está sujeta a una presión hidrostática inmensa, miles de veces mayor que la de la superficie, y a la ausencia total de calor solar. Los animales que viven aquí han desarrollado adaptaciones increíbles. Metabolismo lento. Utilizan muy poca energía, lo que es necesario debido a la escasez de alimento que cae desde las zonas superiores. Gigantismo abisal. Algunas especies, como el calamar gigante, crecen a tamaños colosales debido a las condiciones de temperatura fría y el lento metabolismo. Ausencia de ojos o hipertrofia. Muchos organismos son completamente ciegos, ya que la visión es inútil. Otros, sin embargo, tienen ojos hipertrofiados y sensibles para detectar la luz más tenue generada por la bioluminiscencia de otros organismos, que es la única fuente de luz activa en este reino. La zona afótica es un recordatorio de que la vida puede persistir y diversificarse, incluso cuando la condición más fundamental de nuestro planeta, la luz solar, está totalmente ausente. La química del camuflaje. Absorción y reflexión cero. En la naturaleza, el color negro es la estrategia de camuflaje definitiva en entornos oscuros. Sin embargo, no todos los negros son iguales. Los científicos han descubierto que algunos peces de aguas profundas han desarrollado un negro ultranegro que es casi tan eficiente como el Banta Black que discutimos. Peces ultranegros. Especies de peces que viven en las profundidades como el Anoplogaster cornuta, pez colmillo, tienen una piel que absorbe más del 99.5% de la luz que incide sobre ellos. Esto los hace virtualmente invisibles en el océano profundo, incluso ante los destellos de bioluminiscencia. Mecanismo de absorción. Este nivel extremo de absorción se logra mediante una capa de melanosomas, orgánulos que contienen melanina, que están empacados en un patrón específico y están alineados cerca de la superficie de la piel. La clave es que el patrón no solo absorbe la luz,
sino que dispersa cualquier fotón residual hacia otras células de melanina, asegurando que la luz sea absorbida antes de que tenga la oportunidad de rebotar. Esta arquitectura nanoestructural es un ejemplo de óptica de camuflaje evolutiva. Al absorber casi toda la luz, el pez se convierte en una silueta de oscuridad perfecta, logrando la invisibilidad en el entorno dominado por la bioluminiscencia. Neurogénesis en la oscuridad. Creación de nuevas neuronas. Aunque parezca contraintuitivo, la oscuridad y el descanso son cruciales para un proceso clave de la plasticidad cerebral. La neurogénesis, que es la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. El principal lugar de neurogénesis en el cerebro adulto es el giro dentado del hipocampo, la región esencial para la memoria y el aprendizaje. Rol del sueño. Se ha demostrado que el sueño, que ocurre óptimamente en la oscuridad, es un periodo vital para la consolidación de la memoria y la integración de nuevas neuronas. Las nuevas neuronas generadas durante el día se integran en los circuitos existentes del hipocampo durante la fase de sueño. Efecto del estrés luminoso. La interrupción del ciclo circadiano, la exposición a luz brillante durante la noche o el sueño crónicamente interrumpido reduce significativamente la tasa de neurogénesis en el hipocampo. El estrés hormonal y la falta de periodos de descanso profundo obstaculizan la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones sinápticas y generar esas nuevas células. Aprendizaje y descanso. Un dato contundente es que la capacidad de un individuo para aprender una nueva tarea al día siguiente se correlaciona directamente con la calidad y la duración del sueño que experimentó en la oscuridad la noche anterior. La oscuridad facilita el descanso, que a su vez maximiza la capacidad del cerebro para el crecimiento. La oscuridad no solo nos da descanso, sino que es una condición esencial para que el cerebro se renueve a nivel celular. El color de las sombras, la persistencia de la visión. Hablemos de un fenómeno perceptual fascinante que a menudo se experimenta en la penumbra, el color residual o las sombras de color. Si miras fijamente una mancha de color brillante, por ejemplo, roja o verde, durante un periodo prolongado, y luego desvías rápidamente la mirada hacia una pared blanca o una zona oscura, verás una imagen residual del objeto original, pero en su color complementario. Si miraste el rojo, verás un fantasma verde azulado. Mecanismo. Este fenómeno se debe a la fatiga de los conos en nuestra retina. Al mirar fijamente un color, los conos responsables de percibir esa longitud de onda específica se agotan o se desensibilizan temporalmente. El rebote al negro. Cuando apartas la mirada hacia una superficie blanca que refleja todos los colores, o una zona oscura donde hay poca luz, los conos fatigados responden menos, mientras que los conos responsables de los colores opuestos, los no fatigados, responden con normalidad. Esto sesga el equilibrio de la señal que llega al cerebro, creando la ilusión de un color complementario. Este es un ejemplo de cómo la oscuridad o una superficie neutral actúan como un lienzo biológico que expone la inercia sensorial de nuestro sistema visual. La sombra no es solo la ausencia de luz, es a veces una exhibición de los límites de la percepción de color de nuestro ojo. Retomamos el hilo de nuestra charla. Ya desentrañamos cómo la ausencia de luz distorsiona nuestra percepción del tiempo y cómo la vida prospera en la negrura de los océanos. Ahora vamos a explorar la ingeniería de la oscuridad y el secreto de las bibliotecas ópticas. Nos adentraremos en el concepto de desorientación espacial en la oscuridad y analizaremos la oscuridad como conservante químico en la industria alimentaria y farmacéutica. La ingeniería de la oscuridad. El láser oscuro. En la ingeniería de la comunicación y la computación, el concepto de oscuridad o ausencia de señal se puede utilizar como una herramienta activa. Un ejemplo fascinante de esto es el concepto de láser oscuro o biblioteca óptica. Normalmente, un láser funciona amplificando la luz, fotones, de una longitud de onda específica para crear un rayo coherente. En contraste, un láser oscuro opera en el principio opuesto. En lugar de amplificar la luz, está diseñado para suprimir o absorber selectivamente una banda estrecha de longitudes de onda de la luz. Aplicación en comunicaciones. Los científicos están investigando los láseres oscuros para sistemas de comunicación óptica de próxima generación. Un dato técnico sorprendente es que, en lugar de transmitir información enviando un pulso de luz, un 1, se podría transmitir información bloqueando temporalmente la luz de fondo,
un 0. Esto podría reducir el ruido óptico y aumentar potencialmente la eficiencia y la seguridad de la transmisión de datos a través de fibras ópticas. Bibliotecas ópticas. Imaginen una biblioteca donde los datos no se guardan como un brillo, sino como una sombra permanente. La capacidad de un material de retener un estado de alta absorción, oscuridad, en un punto específico, podría ser el futuro del almacenamiento de datos ópticos de alta densidad. En este contexto de la ingeniería, la oscuridad se convierte en un estado codificable, un bit de información tan valioso como la propia luz. Desorientación espacial. El vuelo en la penumbra. La capacidad humana para la orientación espacial depende de una compleja integración de 3 sistemas sensoriales: el visual, el vestibular, oído interno, y el propioceptivo, sentido de la posición corporal. La oscuridad total o la falta de referencias visuales puede anular este sistema de forma rápida y catastrófica, especialmente en el contexto de la aviación. Cuando un piloto vuela de noche o en condiciones de niebla espesa, la oscuridad visual puede provocar lo que se conoce como desorientación espacial, ilusión de la inversión. Sin puntos de referencia visuales, horizonte, estrellas, el cerebro comienza a confiar excesivamente en el sistema vestibular, el cual puede ser engañado fácilmente por las fuerzas de la gravedad y la aceleración. Por ejemplo, al salir de un giro, el piloto puede tener la sensación de que está cayendo o subiendo en dirección opuesta al movimiento real. Esta es la ilusión de la inversión. Vértigo y desequilibrio. El sistema vestibular, que utiliza fluidos en los canales semicirculares del oído interno, detecta los cambios en la aceleración rotacional. En la oscuridad, el cerebro, al no tener la vista para corregir las señales del oído interno, puede interpretar una aceleración prolongada pero constante, como si no se estuviera moviendo en absoluto, o viceversa, lo que lleva a un vértigo y a la pérdida del control de la aeronave. El dato crítico es que el entrenamiento de vuelo subraya: en la oscuridad total, los pilotos deben ignorar completamente sus sentidos y confiar ciegamente en los instrumentos de vuelo, que no se dejan engañar por la ilusión. La oscuridad, al eliminar la visión, demuestra la falibilidad de nuestra percepción biológica del espacio. La oscuridad, como conservante, fotooxidación. En la química alimentaria y farmacéutica, la oscuridad es un agente de conservación crucial porque previene la fotooxidación, un proceso destructivo catalizado por la luz. La luz, especialmente el espectro azul y ultravioleta, UV, de alta energía, puede suministrar la energía necesaria para iniciar reacciones químicas indeseadas en ciertos compuestos. Grasas y aceites. Los aceites comestibles, como el aceite de oliva, son sensibles a la luz. La exposición a la luz acelera la oxidación lipídica, un proceso donde las moléculas de grasa reaccionan con el oxígeno, volviendo el aceite rancio, con sabores y olores desagradables, y reduciendo su valor nutricional. Por esta razón, el aceite de oliva virgen extra se almacena en botellas de vidrio oscuro o recipientes opacos que bloquean el paso de la luz. Medicamentos y vitaminas. Muchos fármacos y vitaminas, como la vitamina C o A, son fotosensibles. La luz puede degradar el principio activo, reduciendo o anulando la eficacia del medicamento antes de que sea consumido. Esto explica por qué la mayoría de los medicamentos vienen en blísteres opacos, frascos ámbar o envases de cartón. La oscuridad a nivel molecular es un escudo energético que ralentiza la termodinámica de la descomposición, manteniendo la integridad química y la seguridad de lo que consumimos. Exploración subatómica. El neutrino oscuro. Hemos hablado de la materia oscura que domina la gravedad del universo. Ahora, viajemos a una escala aún más pequeña para explorar una partícula que es la encarnación de la invisibilidad: el neutrino. El neutrino es una partícula elemental que tiene una masa extremadamente pequeña, cercana a cero, y no tiene carga eléctrica. Interacción mínima. El neutrino es famoso por su interacción débil con la materia. Es tan débil que miles de millones de neutrinos generados por el Sol atraviesan cada centímetro cuadrado de tu cuerpo cada segundo, y la gran mayoría pasan a través de la Tierra, las rocas y tu cuerpo sin interactuar con un solo átomo. Son, en esencia, fantasmas de la física. Detección en la oscuridad. Para detectar estas partículas tan esquivas, los científicos deben construir detectores gigantescos bajo tierra, a menudo en el fondo de minas abandonadas, como el observatorio Super Kamiokande en Japón.
La razón de la oscuridad subterránea es crucial. Al estar a kilómetros bajo tierra, el detector está aislado de todo el ruido de fondo de otras partículas, como los rayos cósmicos, que pudieran confundirse con un neutrino. Solo en la quietud y oscuridad total del subsuelo profundo, el rastro casi imperceptible de la interacción de un neutrino puede ser capturado, demostrando que la oscuridad es la condición necesaria para revelar lo invisible. La arquitectura del sueño. Oscuridad y fases REM. La oscuridad no solo inicia el sueño, es fundamental para la correcta secuenciación y la calidad de las distintas fases del descanso, incluida la crucial fase REM. La fase REM, Rapid Eye Movement, es la etapa del sueño donde se produce la mayor actividad onírica, sueños, y es esencial para el procesamiento emocional y la consolidación de la memoria procedural, habilidades motoras. Sincronía con la melatonina. La ausencia de luz garantiza que el ciclo circadiano mantenga el sueño profundo y continuo, permitiendo que el cerebro pase por los ciclos completos de sueño no REM y REM. La interrupción de la oscuridad, incluso con una luz tenue, puede acortar la fase REM y hacer que la persona se despierte sintiéndose fatigada o irritable. Ojos en la oscuridad. El nombre REM proviene de los movimientos rápidos de los ojos que ocurren bajo los párpados cerrados durante esta fase. Un hecho paradójico es que, aunque la persona está en la oscuridad total con los ojos cerrados, el cerebro está altamente activo, simulando una experiencia visual intensa, el sueño. Esto demuestra que, incluso cuando nuestros ojos están en la oscuridad biológica, la maquinaria visual del cerebro sigue trabajando a pleno rendimiento, reconstruyendo mundos completos en la ausencia de luz real. La oscuridad externa es el velo que permite al cerebro realizar su trabajo interno de reconstrucción y sanación. La sombra. Más fría. El vacío y la nebulosa de Boomerang. Hemos hablado de que la oscuridad no es un simple vacío, sino que tiene una temperatura, ejemplificada por la radiación de fondo cósmico de microondas de 2.7 Kelvin. Sin embargo, en el universo existe una oscuridad excepcional que rompe esta regla, la nebulosa de Boomerang. Refrigerador cósmico. Esta nebulosa planetaria, ubicada a unos 5.000 años luz de la Tierra, es oficialmente el lugar más frío conocido en el universo fuera de un laboratorio terrestre. Su temperatura es de aproximadamente 1 grado Kelvin, 1K, o 272.15 C. Esto es incluso más frío que la radiación de fondo cósmico de microondas. Mecanismo de enfriamiento. La nebulosa alcanza esta temperatura extrema debido a un proceso de expansión adiabática ultra rápida. El gas y el polvo que salen del corazón de la nebulosa se están expandiendo a una velocidad de unos 500.000 km por hora. Esta expansión masiva y acelerada consume energía interna del gas, provocando un enfriamiento espectacular y creando una sombra térmica casi absoluta. Es el equivalente cósmico a dejar salir el gas de una lata de aerosol muy rápidamente, enfriando lo que la rodea, pero a una escala estelar. La nebulosa de Boomerang nos enseña que la oscuridad extrema es, en el fondo, una oscuridad termodinámica, donde la ausencia de energía no es simplemente el estado por defecto, sino el resultado de un proceso físico violento. La oscuridad del embrión. Un factor evolutivo. Antes de nacer, pasamos nuestros primeros 9 meses de vida en una oscuridad casi total dentro del útero. Esta oscuridad prenatal no es solo una condición ambiental, es un factor crítico para el desarrollo cerebral y la maduración de los sistemas sensoriales, particularmente el visual. Maduración ocular. Durante las primeras etapas del desarrollo, los ojos se forman en la oscuridad. El desarrollo de la retina, la diferenciación de los conos y bastones y la formación de las complejas conexiones neuronales con el córtex visual ocurren en la ausencia de luz significativa. Esta oscuridad actúa como una condición de reposo, permitiendo que las estructuras se formen sin la sobrecarga de la estimulación lumínica. Plasticidad temprana. Se ha teorizado que esta oscuridad embrionaria es esencial para establecer la plasticidad neuronal inicial. El cerebro está cableado para el entorno visual futuro antes de ser expuesto a él. Al nacer, la exposición repentina a la luz actúa como un poderoso disparador que activa y calibra los circuitos visuales, iniciando la etapa de aprendizaje visual rápido. Un dato significativo es el siguiente. La exposición prematura a la luz brillante en los bebés prematuros se ha relacionado con un mayor riesgo de problemas visuales y de desarrollo,
lo que subraya la importancia de esa incubadora de oscuridad que es el útero. La oscuridad, entonces, es una condición de desarrollo fundamental para la especie. Adaptación conductual. El forrajeo nocturno humano. Aunque somos primates diurnos, la historia humana está llena de ejemplos de adaptación conductual a la oscuridad por necesidad, eficiencia o supervivencia. Hablamos del forrajeo nocturno y la caza nocturna en las sociedades cazadoras-recolectoras. Ventaja térmica. En climas extremadamente calurosos, como los desiertos o las sabanas africanas, cazar o recolectar durante el día resultaba peligroso debido al riesgo de sobrecalentamiento. La oscuridad de la noche ofrecía un refugio térmico, permitiendo una actividad física intensa con menor gasto energético y menor riesgo de deshidratación. Ventaja táctica. Muchas presas importantes, especialmente los herbívoros grandes, son menos activos o tienen menos alerta en la noche. La caza nocturna, a menudo facilitada por la luna y el conocimiento del terreno, proporcionaba una ventaja táctica crucial. Los humanos compensaban su visión nocturna inferior con el oído agudizado y un sentido del olfato más enfocado. El fuego como extensión visual. El dominio del fuego fue una extensión de nuestra capacidad para manejar la oscuridad. El fuego proporcionaba luz artificial, ahuyentaba a los depredadores y permitía actividades sociales y de procesamiento de alimentos que, de otro modo, se habrían detenido. El fuego, paradójicamente, permitió una mayor explotación de la oscuridad. La oscuridad ha actuado como un filtro evolutivo que premió la inventiva y la cooperación social en el linaje humano. La oscuridad de la computación, el bit cero, en la ciencia de la computación, toda la complejidad digital se reduce a un sistema binario de unos y ceros. El cero es la oscuridad fundamental de la información digital, y su correcta representación es tan crucial como la del 1. Representación eléctrica. En la electrónica digital moderna, un bit de información se representa mediante el voltaje. Un voltaje alto, ejogata, 5 voltios, representa el 1, la luz, la presencia de señal. Un voltaje bajo, ejodá 0 voltios o cerca de tierra, representa el 0, la oscuridad, la ausencia de señal. Lógica de ausencia. Un dato técnico esencial es que en el sistema binario, el 0 no es simplemente la ausencia de 1, sino un estado activo que debe ser mantenido. Un procesador debe ser capaz de distinguir sin ambigüedades entre el 0 y el 1. Esta distinción binaria, que es fundamentalmente una distinción entre luz y oscuridad de la señal eléctrica, es lo que da lugar a toda la lógica booleana, el lenguaje de las computadoras. La oscuridad del almacenamiento. Cuando la información se almacena en un disco duro, el 0 se representa como una polarización magnética en una dirección, mientras que el 1 es la polarización en la dirección opuesta. Ambos son estados físicos de igual importancia. En el mundo digital, la oscuridad no es un error ni un vacío, es el marco de referencia y el componente fundamental de toda la información. El silencio de la oscuridad, la privación sensorial. Hemos hablado de la cámara anecoica, pero la ciencia ha explorado los efectos de la privación sensorial total, oscuridad y silencio combinados, en la conciencia humana. Esto se estudia típicamente en tanques de aislamiento o tanques de flotación. Aislamiento flotante. Un tanque de flotación es una cámara llena de agua a la temperatura corporal y saturada con sales de Epsom, lo que permite que el cuerpo flote sin esfuerzo. La cámara es insonorizada y totalmente oscura. Efectos en la conciencia. La ausencia de todos los estímulos externos, luz, sonido, gravedad, temperatura, es tan inusual para el cerebro que puede llevar a estados alterados de conciencia. Sin información externa que procesar, el cerebro comienza a centrarse en sí mismo y en sus propios ruidos internos, flujo sanguíneo, latidos, o a generar sus propios estímulos, alucinaciones visuales y auditivas. Relajación profunda. Un efecto positivo es el estado de relajación profunda que se logra al eliminar la entrada sensorial. Se ha demostrado que la flotación en total oscuridad puede reducir significativamente los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentar la actividad teta en el cerebro, un estado asociado con la meditación y la creatividad. La oscuridad y el silencio extremos no son la anulación de la conciencia, sino una condición de introspección forzada que revela la actividad basal y la capacidad generativa del cerebro, la barrera invisible, la fauna y la luz urbana. La contaminación lumínica en las ciudades no solo afecta a los humanos y a las aves migratorias,
sino que crea una barrera invisible para los movimientos de la fauna terrestre y de insectos. Este es un problema de ecología del paisaje poco reconocido. El muro de la luz. Muchas especies de animales nocturnos, incluyendo mamíferos pequeños, anfibios e insectos, muestran lo que se llama evitación de la luz artificial nocturna, ALAN. Las áreas brillantemente iluminadas, como las carreteras o los parques con farolas intensas, se convierten en zonas de exclusión o barreras de paisaje que los animales se niegan a cruzar. Fragmentación del hábitat. El resultado de esta evitación es la fragmentación del hábitat. Si una ciudad tiene un parque o un espacio verde, pero está rodeado por un anillo de luz brillante, los animales dentro del parque quedan aislados genéticamente de las poblaciones externas. Esta falta de conectividad reduce la diversidad genética y hace que las poblaciones sean más vulnerables a las enfermedades o a la extinción local. Anfibios y reproducción. Un dato crítico es que los anfibios son particularmente sensibles. La luz nocturna puede interferir con sus migraciones reproductivas, ya que a menudo se mueven por la noche a sus lugares de desove. El deslumbramiento puede interrumpir su navegación o simplemente mantenerlos en sus escondites, interrumpiendo un ciclo de vida esencial. La oscuridad natural, por lo tanto, es un corredor ecológico que permite la conectividad y el flujo genético de la fauna nocturna. La luz artificial es una fragmentación activa del ecosistema. Ingeniería del manto. Metamateriales y oscuridad perfecta. La búsqueda de la oscuridad perfecta ha llevado a la física a la vanguardia de la ingeniería óptica, con el desarrollo de los metamateriales. Estos no son materiales que se encuentran en la naturaleza, sino estructuras artificiales con propiedades electromagnéticas inusuales. Definición de metamaterial. Un metamaterial tiene una estructura interna diseñada a una escala más pequeña que la longitud de onda de la luz con la que interactúa. Esto les da la capacidad de controlar y doblar las ondas de luz de maneras imposibles para los materiales naturales como el vidrio o el agua. El principio del manto invisible. Para crear un manto invisible o una región de oscuridad perfecta, los científicos utilizan metamateriales con índices de refracción negativos. En lugar de absorber la luz como el Vantablack, la idea es hacer que el metamaterial desvíe la luz por completo, guiándola alrededor de un objeto y haciendo que parezca que la luz ha pasado a través de un vacío. La luz que sale del otro lado continúa su camino como si nunca hubiera encontrado el objeto. Oscuridad dinámica. El resultado es una oscuridad óptica sobre el objeto. Es la ausencia de interacción lumínica con la materia. Aunque la invisibilidad total para todo el espectro sigue siendo un desafío, la capacidad de dirigir la luz con precisión abre puertas a la óptica de alta precisión y al control activo de la oscuridad en nanodispositivos. La ingeniería de la oscuridad es un juego de manos con la luz, utilizando la estructura para manipular el flujo de fotones y crear el estado de ausencia de visualización. El silencio de la luna, el lado oscuro. Hay un mito persistente que dice que la luna tiene un lado oscuro que nunca ve el sol. Este es un error de concepto astronómico crucial que necesita ser corregido con la ciencia. Un hecho fundamental es que la luna tiene un lado lejano y un lado cercano, el que siempre mira a la Tierra, pero no tiene un lado oscuro permanente. Rotación y órbitas sincrónicas. La luna está sincronizada por marea con la Tierra, lo que significa que tarda el mismo tiempo en rotar sobre su propio eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra, aproximadamente 27.3 días. Por eso, desde la Tierra siempre vemos la misma cara. Iluminación solar. Sin embargo, la luna rota, por lo que todo su cuerpo es iluminado por el Sol en el transcurso de ese ciclo orbital. Hay un momento de luna nueva donde el lado cercano, el que vemos, está en oscuridad, y el lado lejano está totalmente iluminado. Hay otro momento, luna llena, donde el lado cercano está totalmente iluminado. El verdadero lado oscuro de la luna es el que está en la sombra de la Tierra, o el que está opuesto al Sol en ese momento dado. Es una oscuridad de la noche lunar, que es un ciclo constante, no una geografía. La oscuridad de la luna es dinámica y viaja a través de su superficie. La oscuridad y la memoria traumática. Regresando al cerebro, la oscuridad puede actuar como un disparador ambiental en la memoria, especialmente en el contexto del trastorno de estrés postraumático, TEPT. Muchos eventos traumáticos, como crímenes, accidentes o combates militares, ocurren total o parcialmente en condiciones de poca luz o noche.
El cerebro, al codificar el evento traumático, asocia fuertemente los estímulos ambientales que estaban presentes. El condicionamiento del contexto. La oscuridad se convierte en un estímulo condicionado. Cuando una persona con TEPT se encuentra en una situación de oscuridad similar, por ejemplo, al entrar en una habitación oscura o al despertar en medio de la noche, el cerebro puede interpretar esta falta de luz como una señal de peligro inminente. Hiperactivación de la amígdala. Esto puede provocar una hiperactivación de la amígdala, el centro del miedo, desencadenando una respuesta de lucha o huida, sudoración, taquicardia, respiración agitada y una reviviscencia flashback del evento traumático, incluso sin una amenaza real. La oscuridad elimina las señales de seguridad visuales que ayudarían a calmar el sistema. La oscuridad, por lo tanto, no es neutral para el cerebro traumático. Es un portal ambiental que puede abrir violentamente los circuitos de la memoria codificados bajo amenaza. Pigmentos de las cuevas. La oscuridad y el arte rupestre. Miremos hacia atrás en el tiempo. Las cuevas, como lugares de oscuridad natural y refugio, fueron esenciales para el desarrollo del arte rupestre paleolítico. Conservación en la oscuridad. La razón por la que estas pinturas han sobrevivido hasta 40.000 años en lugares como Lascaux o Altamira es precisamente la oscuridad constante de las cuevas interiores. La oscuridad detuvo la fotooxidación de los pigmentos, que ya discutimos, preservando los colores ocre rojo, óxido de hierro, de la decoloración. La oscuridad se asocia con un ambiente de humedad y temperatura estables que minimiza el crecimiento de moho o la degradación por variaciones climáticas. Arte como iluminación. Un dato cultural y científico de gran interés es que el arte se encuentra a menudo en las partes más profundas y oscuras de las cuevas, lejos de la luz del día. Esto sugiere que las pinturas eran creadas y vistas a la luz parpadeante de antorchas o lámparas de grasa animal. El movimiento de la luz hacía que las figuras de animales parecieran moverse o cobrar vida, creando una experiencia inmersiva y probablemente ritual. La oscuridad de la cueva fue el museo original de la humanidad, una condición esencial para la perdurabilidad y la experiencia del arte primitivo. Vamos a explorar la biofísica de la oscuridad total en la visión de los organismos de aguas profundas. Nos adentraremos en el concepto de la oscuridad como fuente de información en el magnetismo y la geología, y analizaremos el intrigante fenómeno de la aclimatación humana al aislamiento sensorial prolongado. La biofísica de la visión abisal. Ultrasensibilidad. La vida en la zona afótica del océano, la oscuridad eterna, ha obligado a los organismos a desarrollar soluciones de visión tan extremas que desafían nuestra comprensión de la óptica. Un pequeño grupo de peces, como el pez espada y algunos tiburones de aguas profundas, han evolucionado ojos que son auténticos telescopios biológicos, maximizando la capacidad de capturar la escasa luz bioluminiscente. Ojos tubulares. En lugar de los ojos esféricos comunes, muchos de estos organismos poseen ojos tubulares. Estos ojos están orientados hacia arriba y tienen un cristalino extremadamente grande en relación con el ojo. Esta forma tubular maximiza la apertura de recolección de luz y enfoca los pocos fotones disponibles en una retina muy pequeña, aumentando la intensidad luminosa efectiva. Retinas monocromáticas. Sus retinas contienen casi exclusivamente bastones, los fotorreceptores de la penumbra, y a menudo estos bastones contienen pigmentos visuales afinados a la longitud de onda de luz azul-verde, aproximadamente 470 nm, que es el color dominante de la bioluminiscencia y la luz que mejor penetra el agua. Han sacrificado por completo la visión del color para obtener la máxima sensibilidad en la oscuridad. El reto de la velocidad. Un dato de biofísica asombroso es que, debido a la escasez de luz, la retina de estos peces debe acumular fotones durante un tiempo más largo. Esto significa que su tasa de actualización visual, o frame rate, es mucho más lenta que la nuestra, lo que les permite ver mejor en la oscuridad, pero a costa de una menor capacidad para detectar movimientos rápidos. La oscuridad extrema ha empujado los límites de la biología ocular, transformando la visión en un sofisticado sistema de detección de fotones unitarios. Oscuridad magnética, las inversiones de campo. La oscuridad en la ciencia a veces se refiere a la ausencia de un campo de referencia o la inversión de un estado conocido. En geofísica, uno de los fenómenos más dramáticos que involucran esta oscuridad de referencia
es la inversión del campo geomagnético de la Tierra. El campo magnético terrestre, generado por el movimiento del hierro fundido en el núcleo externo, actúa como un escudo vital que nos protege de la radiación cósmica y del viento solar. El ciclo de inversión. Se sabe por el registro geológico, la alineación magnética de las rocas volcánicas, que cada cientos de miles de años, el campo magnético de la Tierra se invierte. El polo norte magnético se convierte en el polo sur magnético, y viceversa. La oscuridad magnética. El dato crucial es que el proceso de inversión no es instantáneo. Es un periodo de cientos a miles de años, durante el cual el campo magnético se debilita drásticamente, se vuelve irregular o desaparece localmente. Esta es la oscuridad magnética. Durante este tiempo, la protección de la Tierra se reduce, permitiendo que mucha más radiación de alta energía, que normalmente es desviada, penetre en la atmósfera. Impacto biológico. Aunque no hay evidencia de que las inversiones magnéticas hayan causado extinciones masivas importantes, el aumento de la radiación podría haber impactado la vida superficial y la navegación animal. Muchas aves, tortugas y peces usan el campo magnético para orientarse. La oscuridad en la geofísica puede ser la ausencia temporal de protección, revelando nuestra vulnerabilidad a las fuerzas cósmicas invisibles. La oscuridad terapéutica. El tratamiento de la ambliopía. La ciencia ha descubierto un uso contraintuitivo y terapéutico de la oscuridad en el tratamiento de la ambliopía, o ojo perezoso, un trastorno donde un ojo tiene una visión reducida porque el cerebro prefiere la información del otro ojo. Tradicionalmente, la ambliopía se trata con un parche que cubre el ojo bueno, obligando al cerebro a usar el ojo débil. Sin embargo, este método a menudo solo funciona con niños pequeños porque el periodo crítico de plasticidad del cerebro se cierra temprano. Oscuridad controlada. La investigación reciente ha revelado que la exposición temporal y controlada a la oscuridad puede reabrir la plasticidad de la corteza visual, incluso en adultos. Mecanismo molecular. La oscuridad induce la liberación de ciertas sustancias químicas en el cerebro que esencialmente restablecen la configuración de las neuronas en la corteza visual. Esto permite que las sinapsis, las conexiones entre neuronas, se reorganicen de manera más eficiente, un estado que es ideal para la rehabilitación visual. Terapia combinada. Un protocolo de tratamiento investigado combina el uso de un parche o ejercicios visuales con un periodo de exposición a la oscuridad total, a veces de solo unas horas al día. La oscuridad prepara el cerebro, volviéndolo más maleable, y el ejercicio visual posterior reentrena las conexiones neuronales que favorecen al ojo débil. La oscuridad, por lo tanto, no es simplemente la ausencia de estímulo, sino un disparador bioquímico que puede reiniciar y curar el sistema visual. La navegación en la oscuridad. La propiocepción del táctil. Ya discutimos cómo los humanos nos desorientamos sin luz. Sin embargo, para aquellos que están bien adaptados a la oscuridad, como los espeleólogos o los invidentes, el cuerpo desarrolla una dependencia mucho mayor de la propiocepción y el tacto para la navegación espacial. Propiocepción. Es el sentido que nos permite saber dónde están las diferentes partes de nuestro cuerpo sin mirarlas. En la oscuridad, este sentido se agudiza para monitorear el ángulo de las articulaciones y la tensión muscular, lo que permite una conciencia espacial continua. El sentido táctil. El bastón. Un dato de ingeniería sensorial es el uso del bastón largo por las personas ciegas. El bastón no es solo un detector de obstáculos, es una extensión táctil que permite al usuario interpretar la textura del suelo, los cambios de pendiente y la proximidad de paredes, a través de la retroalimentación de las vibraciones en el mango. El bastón, esencialmente, transforma las características del suelo y del entorno en información háptica, táctil. Los individuos que dominan la oscuridad no están navegando por el vacío, están navegando por la materia misma, utilizando el tacto, la vibración y la conciencia corporal como sustitutos de la luz. La oscuridad filosófica y científica. La nada primordial. Volvamos a la filosofía de la ciencia. La oscuridad, en su sentido más amplio y primordial, representa el concepto de la nada o el vacío del que emergió el universo. El problema de la nada, la cosmología se enfrenta a la pregunta, ¿por qué hay algo en lugar de nada? La nada primordial se asemeja a la oscuridad total, la ausencia de espacio, tiempo, energía y materia. Inflación cósmica. La teoría de la inflación cósmica sugiere que, después del Big Bang, el universo pasó por una fase de expansión exponencial
increíblemente rápida. Lo que percibimos como materia y energía surgió de una fluctuación cuántica en ese vacío primordial de energía. El universo, en este sentido, es una gran anomalía de la oscuridad. El equilibrio de materia-antimateria, un hecho fundamental que hace que el universo sea visible hoy, es un pequeño desequilibrio en ese inicio oscuro. En el momento de la creación, debió haber habido una cantidad casi igual de materia y antimateria. Si hubieran sido perfectamente iguales, se habrían aniquilado mutuamente, dejando solo oscuridad energética, fotones. Por razones aún desconocidas, hubo un pequeño exceso de materia, alrededor de una parte por 1000 millones, y ese residuo es todo lo que vemos hoy. Nuestra existencia, nuestros planetas y galaxias, son el pequeño remanente luminoso de un evento de aniquilación que de otra forma habría dejado solo la oscuridad perfecta. Vamos a explorar la bioquímica del ciego y la percepción de la luz a través de la piel. Nos adentraremos en el concepto de oscuridad cultural o la falta de información histórica y analizaremos cómo la oscuridad artificial se utiliza para controlar el comportamiento animal en la agricultura moderna. La percepción lumínica no visual, melanopsina. La ciencia ha descubierto que la capacidad de nuestro cuerpo para detectar la luz y la oscuridad no depende únicamente de los fotorreceptores clásicos, conos y bastones, que nos permiten ver. Existe un tercer tipo de receptor que es crucial para los ritmos circadianos, incluso en personas que son legalmente ciegas: células ganglionares retinianas, intrínsecamente fotosensibles IPRGC. Estas células especializadas se encuentran en la retina, justo detrás de los bastones y conos. No están diseñadas para formar imágenes, sino para detectar la presencia o ausencia de luz ambiental y enviar esta información directamente al núcleo supraquiasmático del cerebro, el reloj circadiano maestro. El pigmento clave, melanopsina. El pigmento que utilizan estas IPRGC se llama melanopsina. Es particularmente sensible a la luz azul, la misma que suprime la melatonina. Un dato fascinante es que personas que han perdido los bastones y conos y son ciegas a las imágenes, aún pueden tener un ciclo de sueño normal porque sus IPRGC están intactas. El cerebro puede saber si es de día o de noche, sin necesidad de ver. Fotodetección dérmica. De manera aún más intrigante, la melanopsina no solo se encuentra en el ojo, también se ha encontrado en la piel y en otros tejidos. Aunque no podemos ver con la piel, la teoría es que la piel puede actuar como un receptor secundario de luz, enviando señales al sistema circadiano. Esto subraya la profunda y sutil conexión entre la luz ambiental y la bioquímica corporal. La oscuridad, a este nivel, es la ausencia de activación de la melanopsina, el interruptor químico que marca el tiempo biológico. La oscuridad del conocimiento. El sesgo de publicación. En la ciencia, la oscuridad puede referirse a la ausencia de evidencia o a la información que deliberadamente o accidentalmente no se publica. Este fenómeno es conocido como el sesgo de publicación o el problema del cajón, File Drawer Problem, la nada en la investigación. El sesgo de publicación ocurre cuando los investigadores o las revistas científicas son más propensos a publicar estudios que reportan resultados positivos, que confirman una hipótesis, que aquellos que reportan resultados nulos o negativos, que no confirman la hipótesis. Oscurecimiento de la evidencia. El dato crítico aquí es que si 10 laboratorios prueban una nueva droga y 9 encuentran que no funciona, resultados negativos, y solo uno encuentra que sí, resultado positivo, solo el resultado positivo es probable que se publique. Esto crea una oscuridad artificial en el conocimiento. La literatura científica visible solo contiene el resultado positivo, lo que sesga la percepción general sobre la eficacia real de la droga o la validez de la hipótesis. Consecuencias. Esta oscuridad de la información es un problema ético y práctico, especialmente en la medicina. Si los médicos solo tienen acceso a los estudios que muestran beneficios, no pueden tomar decisiones informadas sobre la verdadera eficacia de un tratamiento. El sesgo de publicación demuestra que la oscuridad puede ser una construcción humana, la ausencia de datos que distorsiona activamente la verdad científica. Control comportamental. La oscuridad en la producción animal. En la zootecnia y la producción animal a gran escala, la manipulación de los ciclos de luz y oscuridad es una herramienta estándar utilizada para controlar el comportamiento y optimizar el crecimiento de ciertos animales. Aves de corral.
En la cría de pollos de engorde, la oscuridad artificial prolongada se utiliza para reducir la actividad física de las aves. Un protocolo común puede ser de 23 horas de oscuridad y solo 1 hora de luz. La inactividad reduce el gasto energético del animal, dirigiendo más calorías hacia el crecimiento muscular, carne, y acelerando el tiempo necesario para alcanzar el peso de sacrificio. Ciclos reproductivos. En la cría de ciertas especies, como patos y gansos, la luz o la oscuridad artificial se utilizan para imitar las condiciones estacionales y manipular sus ciclos reproductivos. Al exponerlos a períodos de luz artificial más largos o más cortos, fotoperiodismo, los granjeros pueden inducir la puesta de huevos o la cría fuera de su temporada natural. Este uso demuestra que la oscuridad es un disparador ambiental tan poderoso que puede anular los instintos naturales y redirigir el metabolismo animal con una precisión predecible. Es la ciencia aplicada al control de la biología a través de la luz ausente. La oscuridad tectónica. Las zonas de subducción. Volviendo a la geología, la oscuridad puede ser una referencia a los lugares más inaccesibles e invisibles de nuestro planeta. Nos referimos a las zonas de subducción, donde una placa tectónica se desliza bajo otra. El proceso de descenso. En estas zonas, como a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, una placa oceánica densa y fría se hunde gradualmente en el manto terrestre, un proceso que puede durar millones de años. Oscuridad de la presión. A medida que la placa desciende, está sujeta a una presión inmensa y a temperaturas crecientes, pero al mismo tiempo se sumerge en la oscuridad total del manto. Lo que ocurre a estas profundidades, cientos de kilómetros, es invisible para la observación directa. Shutterstock. Génesis de la actividad. Un dato crucial es que las zonas de subducción son la fuente de algunos de los fenómenos más violentos y misteriosos del planeta. La liberación de agua de las rocas subductoras provoca la fusión parcial del manto y la formación de magma que alimenta el vulcanismo. También son la causa de los terremotos más potentes del mundo, los sismos de mega empuje. La oscuridad tectónica de la subducción es el laboratorio geológico donde la materia se transforma bajo presión y se genera la energía que da forma a la superficie terrestre que habitamos. El color en la oscuridad. El efecto Purkinje. Un fenómeno visual que ocurre precisamente en la transición de la luz a la oscuridad, llamado el efecto Purkinje. El cambio de sensibilidad. El efecto Purkinje describe el cambio en la sensibilidad máxima del ojo que ocurre cuando la iluminación disminuye. Al atardecer, cuando pasamos de la visión de conos a la visión de bastones, los colores rojos parecen volverse más oscuros y menos brillantes de lo que cabría esperar, mientras que los colores azules y verdes mantienen su brillo por más tiempo. La razón biológica. La razón es que los conos, que ven el color, son más sensibles al rojo amarillo, pero los bastones, que toman el control en la oscuridad, son más sensibles al azul verde. El resultado perceptual. Un ejemplo práctico de este efecto es que las flores rojas en un jardín parecen casi negras o incoloras al anochecer, mientras que las flores azules o verdes adyacentes pueden seguir destacando o incluso parecer más brillantes de lo que eran al mediodía. El efecto Purkinje es la evidencia perceptual del relevo de guardia entre nuestros fotorreceptores. La oscuridad no es solo una atenuación de la luz, es un cambio de paradigma en la forma en que nuestro ojo prioriza las longitudes de onda. Retomamos nuestra inmersión en la penumbra, justo después de explorar el efecto Purkinje y cómo la biología cambia nuestra percepción de los colores en el atardecer. Hoy vamos a concentrarnos en los últimos detalles que nos acercarán a la meta. Exploraremos la oscuridad como fuente de energía para los organismos radiotróficos, analizaremos el fenómeno de la aclimatación en cuevas profundas y discutiremos la ingeniería reversa de la luz para crear imágenes de lo oscuro. La oscuridad energética, los hongos radiotróficos. Hemos establecido que la vida en la oscuridad profunda del océano o bajo tierra utiliza la quimiosíntesis, es decir, la energía química. Sin embargo, existe una forma de vida que se ha adaptado a prosperar en la oscuridad energética más extrema que conocemos, alimentándose de la radiación ionizante residual. Hablamos de los organismos radiotróficos. Radiosíntesis. Ciertos tipos de hongos y bacterias han sido encontrados creciendo en entornos de alta radiación, como el interior del sarcófago del reactor de Chernóbil. Estos organismos utilizan la radiación gamma y posiblemente los rayos X como fuente de energía para un proceso análogo a la fotosíntesis,
llamado radiosíntesis. El pigmento clave, melanina. El dato biológico sorprendente es que estos hongos contienen grandes cantidades de melanina, el mismo pigmento que oscurece nuestra piel. La melanina, en este contexto, parece ser capaz de capturar la energía de la radiación ionizante, que normalmente es dañina, y convertirla en una forma de energía química utilizable para el crecimiento. En esencia, la melanina actúa como un transformador de energía de alta frecuencia. Supervivencia en el espacio. Esto sugiere que la oscuridad, en términos de luz visible, no es un impedimento para la vida si hay otras fuentes de energía electromagnética disponibles, por peligrosas que sean. La melanina permite que estos organismos prosperen donde otros perecen, utilizando una forma de oscuridad, la radiación invisible, como su alimento. La radiotrofía redefine el concepto de vida en la oscuridad, mostrando que incluso la energía ionizante puede ser cosechada. Aclimatación humana. La adaptación a la caverna. La exposición prolongada a la oscuridad ambiental total tiene efectos profundos y a menudo reversibles en la fisiología humana, un proceso conocido como aclimatación a la caverna. Esto se estudia en el contexto de la espeleología, exploración de cuevas, y en experimentos de aislamiento. Reajuste circadiano. El primer cambio notable es el desajuste del ritmo circadiano. Sin la entrada de luz solar, el Zeitgeber o marcador de tiempo principal, el reloj biológico interno humano tiende a funcionar con un ciclo de tiempo ligeramente más largo que 24 horas, a menudo 25 o 26 horas. La persona comienza a derivar fuera del ciclo de día y noche. Agudeza sensorial. El dato sensorial es que el sistema auditivo y el tacto se vuelven hiperagudos a medida que la visión se vuelve inútil. El cerebro, al privarse de la vista, aumenta la atención y la representación cortical de los estímulos sonoros y táctiles, permitiendo una navegación sorprendentemente efectiva a través de la interpretación de ecos y vibraciones. El retorno al sol. El regreso a la luz después de un aislamiento prolongado puede ser desorientador y doloroso. El sistema visual, acostumbrado a la penumbra, está momentáneamente abrumado por la luz normal, lo que requiere un periodo de reajuste y habituación a la intensidad lumínica y la saturación de color. La aclimatación a la caverna demuestra que, aunque somos seres diurnos, nuestro cerebro conserva una notable plasticidad para adaptarse a la oscuridad profunda. Ingeniería reversa. Imágenes del vacío. En la ciencia óptica y la visión por computadora, se ha desarrollado un campo fascinante que utiliza la oscuridad, o la sombra y el reflejo indirecto, para reconstruir imágenes de objetos que no están directamente en la línea de visión. Esto se conoce como imágenes no lineales de línea de visión o ingeniería reversa de la luz. La sombra como dato. La idea central es tratar las sombras y los patrones de luz dispersa como información. Cuando la luz de una fuente golpea una superficie no visible, como una pared, la luz se refleja indirectamente. Esta luz indirecta, al golpear un objeto fuera de la línea de visión, crea una sombra muy sutil que vuelve a reflejarse en la pared. Algoritmos y velocidad. Los científicos utilizan sensores ultrarrápidos que pueden medir la luz en picosegundos y algoritmos complejos para medir el tiempo de vuelo de estos fotones indirectos y la intensidad de su sombra. El dato técnico es que, al invertir la trayectoria de miles de millones de estos fotones dispersos, el algoritmo puede reconstruir la forma, la posición y el movimiento del objeto que está completamente escondido a la vista. Esta técnica convierte la oscuridad óptica o la ocultación en una fuente de información activa. La sombra se convierte en el mensajero que nos revela lo que no podemos ver directamente. La oscuridad y la erosión hídrica. Para un enfoque en geología, la oscuridad de la noche influye en la erosión hídrica y los procesos geomorfológicos, aunque de manera sutil pero medible. El ciclo de la escarcha y el deshielo. En latitudes altas o en montañas, el ciclo diario de temperatura juega un papel dominante. Durante el día, luz, la temperatura es más alta y el agua se filtra en las grietas de las rocas. Durante la noche, oscuridad, la temperatura cae drásticamente. El agua dentro de las grietas se congela y se expande, aumentando su volumen en un 9%, ejerciendo una presión inmensa que agranda las fisuras. Erosión nocturna. El dato geomorfológico es que la mayor parte del trabajo de meteorización física por congelación y deshielo, que descompone las rocas en sedimentos, ocurre durante las horas de oscuridad, cuando se alcanza el punto de congelación.
La oscuridad, al ser la condición para el enfriamiento extremo, es un catalizador para la desintegración de la superficie terrestre. La oscuridad, a través del ciclo térmico, es un agente activo de la erosión, desmantelando lentamente el paisaje. La última oscuridad, la singularidad del agujero negro. Regresamos al cosmos para examinar la manifestación más extrema y absoluta de la oscuridad física, la singularidad dentro de un agujero negro. Definición. Extrema. Un agujero negro es una región del espacio-tiempo donde la gravedad es tan intensa que nada, ni siquiera la luz o la información, puede escapar una vez que cruza el horizonte de sucesos. La oscuridad en la que se envuelve el agujero es la ausencia de luz saliente, el corazón del vacío. La singularidad es el punto central del agujero negro. Es un punto de densidad infinita donde todo el contenido de masa del agujero negro se comprime. En este punto, las leyes de la física tal como las conocemos, la relatividad general, dejan de funcionar. Oscuridad. Total de la información. El dato fundamental es que la singularidad es la región de oscuridad final de la información. Una vez que la materia o la luz caen en ella, la información sobre su estado, su identidad, su historia, se pierde para el universo exterior. Este es el famoso problema de la pérdida de información en los agujeros negros, un enigma que aún desconcierta a los físicos. La singularidad es, en última instancia, la oscuridad más profunda conocida por la ciencia, un lugar de densidad infinita y silencio absoluto de la información. Llegamos a la fase final de nuestra travesía, después de haber explorado la oscuridad desde las partículas subatómicas hasta el corazón de las singularidades. En esta entrega de cierre, alcanzaremos nuestra meta de 35,000 palabras, profundizando en la oscuridad del sueño y el olvido selectivo, el concepto de oscuridad activa en la tecnología de sigilo militar, y cerraremos con la conclusión final sobre el significado científico de la penumbra. La oscuridad del olvido. El papel de la poda neuronal. El sueño, esa condición biológica que ocurre en la oscuridad, es esencial no solo para consolidar los recuerdos, como ya lo mencionamos, sino también para un proceso igual de importante, el olvido selectivo o la poda sináptica. El cerebro utiliza la noche para deshacerse de la información innecesaria, creando una oscuridad de la memoria, la hipótesis de la homeostasis sináptica. Durante la vigilia, la luz, el cerebro está constantemente formando y fortaleciendo sinapsis, las conexiones entre neuronas, a medida que aprendemos. Si este proceso continuara indefinidamente, el cerebro se saturaría y el consumo de energía sería insostenible. El dato biológico clave es que durante el sueño, la oscuridad, el cerebro reduce la fuerza de la mayoría de las sinapsis en un proceso de downscaling. El acto de olvidar para recordar. Este debilitamiento selectivo es la oscuridad del olvido. Permite que las conexiones más importantes, las que se activaron repetidamente, destaquen más cuando se vuelve a despertar, liberando recursos neuronales y energéticos. El olvido no es un fallo del sistema, es un mecanismo activo de optimización de la memoria que se ejecuta principalmente en la penumbra, el espacio para nuevos datos. Es como vaciar la papelera de reciclaje de un ordenador. El cerebro necesita la noche para crear el espacio y la claridad para el aprendizaje del día siguiente. Si el sueño en la oscuridad se interrumpe, este proceso se ve comprometido, lo que lleva a la fatiga cognitiva y a la dificultad para adquirir nueva información. La oscuridad nocturna es la sala de limpieza, donde el cerebro decide activamente qué información dejar morir para que el sistema general pueda vivir mejor. Tecnología de sigilo. La oscuridad activa del infrarrojo. En la ingeniería militar avanzada, la oscuridad no se trata solo de ser invisible al ojo humano, sino de ser invisible a los sensores infrarrojos. Esto ha llevado al desarrollo de sistemas de sigilo térmico que crean una oscuridad activa en el espectro del calor. El desafío del calor. Todo objeto con una temperatura superior al cero absoluto, 0 kappa, emite radiación infrarroja motion calor. Los sistemas de vigilancia nocturna funcionan detectando esta radiación. Un avión o un tanque caliente es una fuente de luz en el espectro infrarrojo. Camuflaje térmico. La oscuridad activa se logra mediante el uso de metamateriales térmicos o sistemas de enfriamiento que distribuyen el calor de manera uniforme o lo absorben y lo redirigen. Un dato de ingeniería es el uso de paneles activos en los vehículos de sigilo que pueden cambiar su emisividad para igualar la temperatura del fondo circundante, el cielo o el terreno. El resultado,
Al manipular activamente la emisión de calor, el objeto desaparece de las imágenes térmicas, creando una sombra de temperatura perfecta. El objeto no está frío, simplemente no está emitiendo más calor de él que se esperaría de su entorno inmediato. Esta ingeniería de la oscuridad es la creación de un equilibrio térmico, utilizando la ciencia para eliminar la firma energética y volverse invisible a la luz invisible. La oscuridad ficcional. La velocidad de la luz. Para concluir la parte científica, cerremos el círculo volviendo a la luz. Aunque la velocidad de la luz es la constante cósmica de la información, aproximadamente 299.332 km por segundo, existe un concepto en la ciencia ficción que juega con la idea de que la oscuridad viaja instantáneamente, la velocidad de la sombra, el error de la sombra instantánea. Si el Sol desapareciera repentinamente, la Tierra no se sumiría en la oscuridad al instante. La sombra o la oscuridad, la ausencia de fotones, viajaría exactamente a la misma velocidad que la luz. Tardaríamos aproximadamente 8.3 minutos en darnos cuenta de que el Sol se ha apagado, porque ese es el tiempo que tarda la luz del Sol en llegar a la Tierra. El efecto gravitatorio. Y aquí el dato de física final. Si el Sol desapareciera, no solo la luz se detendría 8.3 minutos después, sino que también la fuerza gravitatoria que nos mantiene en órbita tardaría exactamente el mismo tiempo en desaparecer. Los efectos gravitacionales, según la relatividad general de Einstein, viajan a la velocidad de la luz. La oscuridad, ya sea la ausencia de luz o la ausencia de gravedad, no es instantánea. La velocidad finita de la luz impone un retraso de la realidad que afecta a la luminosidad y a las fuerzas fundamentales del universo por igual. La oscuridad no es más rápida que la luz. Ambas están limitadas por el mismo límite cósmico. El legado de la sombra. Hemos llegado al final de esta extensa exploración sobre la oscuridad. Lo que hemos descubierto va mucho más allá de un simple interruptor apagado. La oscuridad es un fenómeno activo. Es el lienzo que nos permite ver la expansión del universo. Es el cronometrador que regula nuestra hormona del sueño y de crecimiento. Es el agente de curación que reinicia el cerebro y afina nuestra plasticidad. Es la condición de existencia para la vida extrema, desde los hongos que comen radiación hasta los peces que ven fotones unitarios. Es incluso la arquitectura invisible del cosmos, manifestada como materia oscura. La ciencia nos enseña que debemos dejar de ver la oscuridad como un vacío o un enemigo. Es un requisito termodinámico y biológico. Necesitamos luchar contra la contaminación lumínica para proteger los ecosistemas y la salud humana. Y necesitamos respetar el ciclo de la noche para que nuestro cuerpo y nuestra mente puedan repararse y prosperar. Así que la próxima vez que se sumerjan en la penumbra, recuerden, no están solos ni en la nada, están inmersos en un laboratorio activo de la naturaleza, donde la física se ralentiza y la biología se acelera. Gracias por acompañarme en este profundo viaje. Espero que esta inmersión en la ciencia de la oscuridad les proporcione el descanso más reparador y lleno de curiosidad que se puedan imaginar. Hasta la próxima, en la luz o en la sombra.